Le invito a que abra su Biblia, por favor. En la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Oramos por esta palabra, le pido que incline su cabeza, por favor. Señor Jesucristo, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo que ha inspirado esta tu santa palabra. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. Pedimos ahora en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y, Señor, hable a cada uno de nosotros. No somos nosotros, Señor, quienes podemos hablarnos ni abrir nuestro corazón ni comprender esta tu palabra, menos que tu Espíritu Santo lo haga. Él es el Maestro y pedimos que Él esté hablándonos a cada uno de nosotros en esta mañana, que tengamos oídos atentos y que seamos tierra fértil para la semilla de tu palabra. Te bendecimos, Padre, en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Una de las cosas que el hombre quiere conocer normalmente es la capacidad de poder tener poder sobre otros. Lo vemos desde que prácticamente comenzamos a estudiar en los colegios, tanto en el primario como en el secundario. Las personas jóvenes buscan adquirir liderazgo, fuerza, poder, influencia sobre otros. Luego también lo vemos quizás en la universidad, en las empresas. Y qué no decir del mundo de la política, que lleva a poder ejercer, al ejercicio del poder sobre una nación para transformar sus destinos. Pero si hay un poder que realmente cada uno de nosotros debería conocer, es el poder que Dios tiene para transformar nuestras propias vidas. El poder de Dios es el que tiene capacidad para transformar nuestras propias vidas. Por esa razón que el título de este sermón, usted lo tiene en el boletín. Vamos a comenzar semanalmente a tener un boletín y a tener información allí, como es no solamente el título del pasaje, sino también el título del sermón que vamos a estar teniendo, y tiene usted lugar allí para tomar notas y en la semana meditar sobre y reflexionar sobre lo que acaba de oír. ¿Conoce usted el poder de Dios? El domingo pasado hablamos de si conocíamos el poder realmente del Espíritu Santo, aunque sabemos que Él está en nuestro interior. Si conocíamos todo el poder que el Espíritu Santo tiene para obrar en nuestra vida.
El mensaje de hoy se titula, ¿conoce usted el poder de Dios? Y hay dos grandes campos en los cuales, por lo menos que dos grandes campos en los cuales deberíamos conocer el poder que Dios tiene sobre nuestra vida. Quiero hablar en primer lugar sobre el poder de Dios sobre nuestra mente y también sobre nuestra experiencia. El poder de Dios sobre nuestra mente y también sobre nuestra experiencia. Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 al 18, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Versículo 17, por favor, y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No hay conocimiento más grande que el conocimiento de Dios. Y no podemos conocer a Dios a menos que Dios nos dé esa revelación de sí mismo a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, en su oración aquí, él está orando al Padre, orando a Dios para que Él les esté dando a los efesios esta capacidad de conocer más profundamente su poder, el poder de Dios. Y él apela al ministerio del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que esté dándoles esta iluminación, dándoles este conocimiento. El Espíritu Santo, al cual, como hemos visto el domingo pasado en el Evangelio de Juan, al que se le llama el Espíritu de verdad, el Consolador. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Pablo está confiando absolutamente en esa palabra. Y por esa razón su oración, para que Dios el Padre les dé este espíritu de revelación, de entendimiento, de iluminación de Él a estos efesios que necesitan conocer el poder de Dios. No solamente en el entendimiento en su mente, sino también en la experiencia personal de vida frente a cada situación. Quiero repetirles esto. La oración del apóstol Pablo por los efesios es que ellos conozcan el poder de Dios, pero no solo en su mente, porque leen las verdades que la Escritura dice o estaban escuchando de parte de Él, sino que ellos pudieran conocer el poder de Dios en su experiencia diaria de vida, enfrentando todo tipo de situación, particularmente de las adversidades. Porque ellos fueron llamados por Dios de un mundo de tinieblas a la luz de su amado Hijo Jesucristo, al reino de su Hijo Jesucristo. Y fueron llamados no solamente para eso, sino para vivir en su experiencia diaria este poder de Dios, el cual muchos todavía no conocían. ¿A qué fueron llamados? Cuando uno mira y lee todo el Nuevo Testamento, vamos a ver que fueron llamados no solamente a la salvación, donde el poder del Espíritu Santo abrió su corazón y los hizo nacer de nuevos. También fueron llamados a una vida en santidad. Fueron llamados a una vida en la unidad del Espíritu con otros hermanos, mostrando en sus vidas el fruto del Espíritu Santo en sus vidas.
fueron llamados también para enfrentar sufrimientos. Pero por sobre todas las cosas fueron llamados a que mientras todas estas cosas ocurren, santidad, unidad, enfrentar adversidades, también pudieran elevar sus ojos y mirar hacia el futuro, que hay una gloria que les está esperando, que Dios tiene preparada exclusivamente para ellos. Dice la palabra del Señor allí en el libro mismo de Efesios, capítulo 4, les pido que me acompañe por favor, versículos 1 y 2, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo les recuerda para qué fueron llamados y por qué tienen que conocer este poder. Versículos 1 y 2, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, fruto del Espíritu Santo. Versículos 6 y 7, unidad del Espíritu con sus hermanos, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, en el versículo 20 y 21, allí también vamos a encontrar aspectos del llamado de los cristianos, aspectos del llamado de los cristianos en cuales el poder de Dios debe ser conocido. Pues qué gloria es, dice el verso 20, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si habiendo hecho lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 5, allí en el versículo 10, también tenemos aspectos del llamado de Dios, no solo a los efesios, sino también a todos los cristianos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fueron llamados los efesios, como todos los cristianos, no solamente a la santidad, a la salvación, a la unidad, también a sufrimientos que tienen que enfrentar en esta vida, sino también a una gloria que Dios tiene preparada para cada uno de ellos. Romanos capítulo 8, por favor, en el versículo 18, allí el apóstol Pablo también habla a los romanos acerca de su llamado. Dice el versículo 18, Romanos 8, versículo 18, tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es el llamado de Dios, llamado a la santidad de los cristianos, llamado a la unidad en el Espíritu, a mostrar el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, llamado a enfrentar adversidades de todo tipo, intensidad y en diversas circunstancias de vida, pero también llamados a una gloria que no es comparable en absoluto con todas las aflicciones y las adversidades que en este tiempo se puedan tener que enfrentar. Y para enfrentar esta adversidad, esta aflicción, para poder mostrar también inclusive el fruto del Espíritu, para poder transformar nuestra vida y crecer en la santidad a la que Dios les llamó, era necesario para ellos conocer el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en sus vidas, Dios obrando en su interior. Por eso es que la oración del apóstol Pablo a Dios es que ellos puedan conocer el poder de Dios no solamente en el intelecto, sino también puedan conocerlo en su experiencia,
en sus luchas diarias con la santidad, en sus luchas diarias, en su vida de relación con otros, en sus luchas diarias, enfrentando adversidades, conflictos y aflicciones de toda índole, pero también en la esperanza de que Dios tiene una gloria que no tenemos la más mínima idea, salvo lo que dice la Escritura, lo maravilloso que será. Pocas palabras para decir mucho. Tengo por cierto, dice Pablo, que todas las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso que nosotros también, como estos efesios, pues es palabra de Dios también para nosotros. Que podamos conocer este poder de Dios, no solamente en nuestro intelecto, a través de lo que leemos, de lo que estudiamos, de las clases de escuela bíblica, los talleres, el sermón, su estudio personal, sino que podamos conocer el poder de Dios en nuestra experiencia de vida, de todos los días. Que el Espíritu Santo pueda mostrarnos y a través de su palabra qué áreas de nuestra vida es necesaria ser santificadas. Y clamar para que ese poder de Dios esté mostrándose en nuestra vida. No es con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Debemos meditar sobre en nuestra vida, examinarnos cada uno de nosotros. Poder ver cuáles son nuestros problemas de relaciones que tenemos. Hemos leído la palabra del Señor y la palabra también para ellos, soportándose unos a otros en amor. Y en otros pasajes dice, perdonando unos a otros como Cristo los perdonó a ustedes. ¿Cuáles son los problemas que cada uno tiene de relación? Con empleadores, con familia, con amigos, con vecinos, con hermanos, con cónyuges. Y pedir que ese poder de Dios se manifieste en nuestra vida para resolverlo. Si decimos que Dios es todopoderoso, si cantamos que Dios es todopoderoso, pues nuestra vida debe mostrar que Dios es todopoderoso. Debemos poder, si alguien nos pregunta cómo es tu Dios todopoderoso, poder tener varios ejemplos de nuestra vida diaria de que Dios es todopoderoso en nosotros. No solamente porque lo dice la Escritura, lo dice su palabra, sino porque Dios vive en mí. Y su poder se manifiesta en mí. Y porque el poder de Dios está en mí es que puedo enfrentar adversidades. Puedo enfrentar dolores. Puedo enfrentar conflictos. Puedo enfrentar sufrimientos, tribulaciones de todo tipo. Nadie dice que somos masoquistas, que estamos contentos, alegres con el sufrimiento. Este pastor no está diciendo esto. Estoy diciendo que el poder de Dios que habita en nosotros es más poderoso que la aflicción que tenga que enfrentar en la vida diaria. Y las voy a poder enfrentar con su poder en mí. Y voy a poder enfrentarla, voy a poder santificarme, voy a poder relacionarme mejor y superar situaciones de vida con su poder. Levantando mis ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, sabiendo que todo lo que tenga que pasar usted o yo en esta vida es nada comparado con
la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el futuro, no solamente también en este presente. Un querido profesor mío de seminario decía: lo que creo del futuro modifica mi presente. Dios lo dijo como se enseñaba hace 30 años. Dios lo dijo, yo lo creo. Esto es suficiente. Y si Dios dice que Él tiene poder, si el apóstol Pablo ora para que ese poder de Dios sea conocido, es porque no solo lo necesitamos, sino también porque es posible vivirlo. Por tanto, cada uno de nosotros debe mirar su propia vida y pedirle a Dios que ese poder absolutamente todopoderoso, disponible para cada uno de sus hijos, se manifieste. Que pueda mostrarse en la adversidad que tengo que enfrentar, en la santidad que tengo que lograr, en las relaciones interpersonales que tengo que mejorar, y también preparándome para el día que esté en su presencia, para superar todas las adversidades de esta vida. Dios tiene absolutamente todo poder. ¿Usted cree esto? Amén. Pues entonces tenemos que mirar no solo la adversidad, no solo la aflicción, los problemas personales, sino a Cristo. Mirar absolutamente a Cristo, y lo que hoy estemos pasando, mañana tenemos esperanza de que cambie. Y si no llegase a cambiar, Dios va a obrar en mí para enfrentar esa adversidad. Eran muchas las luchas de los efesios por su propio pasado, pero mayor era el poder de Dios que Pablo quería que conocieran. Y son muchas nuestras luchas que tenemos, y diversas de todo tipo que enfrentamos todos los días, pero mayor es el poder de Dios que está disponible para obrar en nosotros. En segundo lugar, quiero mostrar a través de este pasaje una segunda razón por la cual necesitamos conocer este poder de Dios. Porque este poder opera no solo en nuestra vida natural, sino también en nuestras vidas sobrenaturalmente. ¿En qué ámbitos opera el poder de Dios? Pues no solamente en un ámbito humano natural, el cual podemos ver, palpar, sino también en un ámbito sobrenatural que no vemos y que también es absolutamente poderoso. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 19 en adelante, al hablar el apóstol Pablo de el poder que tienen que conocer los efesios, y cuál la superepinente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los efesios tenían grandes luchas. Particularmente luchaban ellos con su pasado. Un pasado de inmoralidad, idolatría, brujería, práctica de la magia y vínculos muy fuertes con el ocultismo. Habían
salido de ellos se habían convertido, pero siempre que ocurre estas cosas, o que hay de estos pasados, hay mucho para santificar. Hay vínculos que romper. Y el apóstol ora para que el poder de Dios sea conocido, experimentado, por sobre todas las cosas, experimentado en su propia vida, no solamente en mente, sino también en experiencia. En primer lugar, porque el mismo poder, Pablo va a dar dos razones para alentarles, fortalecerles. En primer lugar, porque hay a disposición de los efesios, dice el apóstol Pablo aquí, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora también dijo para los que creen. Hay entre ellos, para ellos, el mismo poder que resucitó de entre los muertos a Jesucristo y lo levantó de entre los muertos y lo exaltó a la gloria. Ese mismo poder está a disposición de los que creen. De aquellos que ven sus propias vidas, miran su pasado y dicen, hay una santidad que debo lograr, hay una relación interpersonal que debo lograr, hay vínculos con el pasado de hechicería, de brujería que debo romper y terminar. Usted puede haber dejado de practicar la hechicería, la brujería, mas no sé si los que andaban de juerga con usted, ¿me entiende? El mundo espiritual que andaba con uno, lo dejó. Dios le perdonó. Usted abandonó, pero ellos se fueron. Este era parte del problema que tenían muchos de ellos. Y parte del problema que tienen muchos dentro también de las iglesias que asisten hoy, que tienen pasados con el ocultismo. Pablo les dice, hay a disposición de aquellos que creen en Él un poder tan grande como el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ellos tomaron decisiones muy importantes para sus propias vidas en el pasado, mas ahora tienen que mirar a Dios, recordar lo que hicieron y buscar más de su poder en oración, en comunión con Él, en lectura de su palabra, en adoración, en arrepentimiento. Hechos capítulo 19, por favor. Versículos 18 y 19, allí el apóstol Pablo, al describir la evangelización de los gentiles en Éfeso, muestra lo que hicieron estos efesios. Capítulo 19, versículos 18 y 19, desde el versículo 17, por favor. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No solamente hubo arrepentimiento, confesión, también hubo acciones de parte de ellos de terminar de una vez por todas con su pasado. Lo que hicieron ellos era una práctica conocida por los efesios. El acto público delante de otros de dar por terminado con un pasado. Y ellos no midieron ni siquiera el precio de lo que iban a quemar. Importaba más terminar con su pasado. Y quien hizo esto en ellos de tomar esta decisión
de no mirar ni siquiera el valor económico, la fortuna que iban a poner en el fuego, fue el poder de Dios obrando en sus vidas. Para los efesios fue más importante ordenar su vida con Dios. Sostenidos por el poder de Dios, que el valor económico de lo que iban a terminar quemando delante de todos. Para los efesios era importante confesar sus hechos, dando muestras de que de verdad habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Hay personas que tienen vínculos con el ocultismo que en realidad lo que buscan es no sufrir las consecuencias de con quien estuvieron vinculados, mas no tienen arrepentimiento. No hay una confesión verdadera y tampoco hay gestos claros, precisos, visibles. Me he quedado por terminado con esto. Es un poco difícil así avanzar y mostrar el poder de Dios en sus vidas, porque esto traerá consecuencias sobre ellos. Debe haber confesión, debe haber arrepentimiento y debe haber también estos gestos claros que muestran que nuestra fe y nuestro compromiso con Dios es genuino y no solo de palabra. Tengo que mostrar que busco a Dios y no que busco huir de los demonios. Tengo que mostrar que busco la salvación y el poder de Dios sobre mi vida y mi perdón y no huir de las consecuencias de lo que he hecho. Aunque una cosa se vincula con la otra, Dios va a librarle. Pero cuando haya estos actos también de parte de quienes buscan de Dios, el poder de Dios entonces obrará sobre ellos. Por eso la oración del apóstol Pablo sobre ellos es que puedan conocer este poder de Dios en sus vidas. Mire, si usted tiene temor, tiene miedo, confíe en Dios. Pídale a Dios que obre en usted, de tal modo que si tiene que confesar algo, hágalo. Si tiene que volver a casa, revisar sus muebles y sacar algunas cosas que quizá uno tiene guardadas allí, pues hágalo y tírelo, quémelo. No mida el precio. Destruya todo lo que vincule su vida con el ocultismo, con el pasado. En segundo lugar, el apóstol Pablo también le muestra que el poder de Dios que ellos tienen que conocer es un poder que se ejerce en un mundo invisible, sobrenatural, también poderoso, que ellos no pueden ver, pero que han sufrido las consecuencias. Lo conocen porque lo han practicado, han incursionado a través de la práctica de la magia, de la hechicería, de la brujería. Saben de lo que el apóstol Pablo está hablando, y entre sus muchas luchas ellos luchan con los falsos maestros. Algunos que se habían introducido en la vida de la iglesia y enseñaban que había que magnificar el nombre no de Cristo, sino de algunos ángeles. Y les enseñaban que debían honrarlos y magnificarlos de acuerdo al nombre, al rango, al lugar en donde estaban. Y Pablo les enseña a ellos con toda claridad que ninguno de ellos, sean ángeles buenos o ángeles malos, a los cuales también llamamos demonios, ninguno de ellos tiene más poder que Jesucristo. Ninguno de ellos tiene más poder que el Señor Jesucristo. Por tanto, estas dos grandes verdades Pablo
les enseña a los efesios que están luchando también con su pasado, a que conozcan este poder de Dios disponible para ellos, no solamente en un ámbito natural, humano, que pueden ver, que pueden palpar, sino también en un mundo sobrenatural que pueden conocer, pero que nunca vieron. El mundo demoníaco. Hay un poder de Dios para ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, la cual ese poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, levantándole a su diestra en lugares celestiales, y a continuación le muestra el ámbito también de poder del Señor, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. No solamente para los efesios, sino también para este tiempo, sobre todo los que están en hechicería, la umbanda, la macumba, la quimbanda, la escuela científica Basilio, el satanismo, no tiene más poder que el Señor Jesucristo. Amén. Ninguno de esos, ninguno de estas prácticas, ninguno de los demonios, ángeles invocados, practicados o establecidos con ellos tiene más poder que el Señor Jesucristo. Y ese mismo poder es el que el apóstol Pablo le enseña a los efesios que está disponible para ellos. Capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 10, enseña que hay un mundo que no vemos, pero un mundo que nos ve. Para que la multiforme, dice el versículo 10, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Principados y potestades que observan la vida de la iglesia, adorarle y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. A una iglesia que dice en fe, confiamos en Él. Él es nuestro Señor, Él es el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Y no hay ningún poder mayor que el poder de Jesucristo. El mundo sobrenatural de principados y autoridades nos escucha. Y cuando la iglesia canta como hoy, Todopoderoso Dios, el mundo sobrenatural, demoníaco y los ángeles buenos observan y escuchan. Y los malos tiemblan. Y si no lo han hecho, pues que empiecen a hacerlo. Porque no tiene más poder que el Señor Jesucristo. Y todo aquel que luche con estas dificultades tiene el derecho, la exhortación, la oración de ir a Dios y buscar ese poder disponible para él o ella. Créanlo. Para los que creen, crean esto y Dios habrá de bendecir su propia vida. No tenemos lucha contra sangre y carne. En más de una de sus luchas usted no está luchando con su familiar, ni con su vecino, ni con su empleador. Está luchando con el mundo espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre. No digo que todos los casos sean iguales, pero en muchas ocasiones no luchamos con la carne y con la sangre, como dice Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, de maldad, demonios, espíritus inmundos. Pero hay poder de Dios para nosotros. Hay poder de Dios para nosotros, los que creemos. Y debemos pedirle a Dios que su Espíritu Santo, como oró el apóstol Pablo, ilumine nuestro entendimiento. Nos dé este espíritu no solo de sabiduría, sino también de entendimiento, sino la capacidad de poder vivir, experimentar en nuestras propias vidas ese poder de Dios.
poder vivirlo. Nadie está exento, y me refiero aquí al mundo espiritual, demoníaco, que alguno de ellos aparezca por casa. Pero si usted cree, sáquelo. Échelo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. No tiene más poder que Jesús. No tiene más poder que nuestro Salvador. Pero debemos creerlo. Y también debemos arrepentirnos, confesar nuestros hechos y hacer gestos, tomar actitudes que rompan los vínculos con el pasado. Si hay pactos que alguna vez se hicieron, pues hay que romperlos. Sé que algunos que me van a escuchar van a estar diciendo una serie de cosas sobre esto que estoy diciendo ahora. Porque parece que para algunos todo es teología, todo es libro. Pero amado, hay que estar en la trinchera también. Si hay vínculos que romper, pues hay que hacerlos. Pida ayuda si la necesita, ¿eh? Pero tome esa decisión. Si tiene objetos que quemar en casa y sacarlo, pues quémelo. Si no, yo le regalo la bolsita de residuo. Saque de su casa toda la basura que hay. Cuando las personas empiezan, pero pastor, esa virgencita, ese otro ídolo que tiene por ahí, me lo trajo fulanita de España o de Europa o viene de mi tatarabuelo, pues rómpalo. Hágalo pedazos, quémelo. Cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, Moisés lo hizo polvo. Literalmente. No miró el oro. Así que nosotros no miremos nada de lo que tenemos de que tenga el valor material, porque le está haciendo daño. Si esas son las luchas, pues hay poder de Dios para que usted tome la decisión. Si está luchando porque tiene miedo, pídale a Dios que le dé el valor para tomar un martillo y hacerlo polvo. Si no, llame a un hermano y hágalo pedazos. Y si me llama a mí, no sé cuánto va a quedar. Pero le puedo asegurar que no va a quedar nada. Debemos tener gestos claros de que nos hemos convertido al Señor Jesucristo. Debemos tomar en el poder de Dios que está disponible para nuestra vida estas decisiones. Aquí a 4 cuadras de este lugar hay satanistas. Y no quiero hablar de lugares más cerca, Satanistas. Ni siquiera espiritistas comunes, satanistas. Personas que hacen cultos al diablo y ofrecen sacrificio. No estamos en una basílica, estamos en el mundo donde hay aflicción, en un mundo donde Satanás opera, pero donde la iglesia tiene más poder que todo poder espiritual por Cristo Jesús. Hace muchos años, año 90, 91, aquí en esta ciudad, cuando se inauguró una iglesia de la cual éramos miembros, la única persona nueva que asistió a la inauguración del nuevo templo
200 años de generaciones de brujos. Le faltaba una parte de sus dedos, que era la señal de su familia de pacto diabólico. Parte de los pactos de sangre, etc. Los pastores me asignaron a mí trabajar con él durante los primeros tiempos en el discipulado y pude conocerlo bien. Toda su familia, a la cual yo asistía a su hogar 1 o 2 veces por semana, era practicante de la brujería. Su hija tenía el poder de salirse de su cuerpo y hacer lo que se denomina viajes astrales. Un día hablaremos de estas cosas, para los que no saben. Salir de su cuerpo en espíritu, obviamente, por el poder de Satanás, y dañar a personas a distancia, enfermándolas y hasta matándolas. He sido testigo de su confesión de haber dado muerte a personas. No es juego ni mera literatura lo que estoy mencionando hoy. Cuando yo dije, quiero hacer 2 preguntas. La primera, ¿por qué viniste a la iglesia? La segunda, ¿qué piensas hacer con tu pasado? Porque hay un poder de Dios para obrar sobre nosotros, pero ¿cuál es tu decisión? Su primera respuesta fue, fui a la iglesia porque tengo temor y miedo porque me han pedido mi hija para un sacrificio, mi propia hija.